Se observa aquí el plato basculante de la bomba real. Como observan, son muy similares las dos formas, ¿no? De los dos lados, prácticamente son simétricos, por lo que nos podemos confundir al instalarlos. Tenemos la vista en corte de la bomba 10BO. Lo que notamos en esta vista en corte de la bomba 10BO, que internamente hay un canal lubricador que va hacia los cojinetes de basculación del plato basculante, donde tienen que lubricarse. Observamos que tienen dos pistones, un pistón de balance y un pistón de control. El pistón de balance siempre está con presión, siempre la presión de descarga está siempre conectada al pistón de balance, que es una pequeña área nada más. Aquí también llega la presión, ¿no? De control, que sobre esta área que es mayor, actúa y logra vencer, a pesar de que tenga presión en esta área, la fuerza ejercida aquí es superior, por lo tanto el plato basculante se comienza a angular. Entonces, observamos aquí, en el pistón de balance, la presión siempre está presente. Cualquier tipo de presión, puede ser 50, 100, 200, 100 bares, siempre está presente ahí la presión. Pero va a ingresar a través de ella, mediante unos canales de lubricación, y de aquí va a llenar al patín de bronce, que también es perforado, hacia ingresar al canal lubricador que comunica al cojinete del plato basculante. Si no hubiera esta lubricación, ¿qué ocurriría? Este cojinete se agarrotaría, ¿no? Habría desgaste adhesivo y no podría bascular bien el plato. ¿Por qué? Porque se comienza a fundir entre ellas, ¿no? Es el problema. Aquí se puede ver otra imagen, pistón de balance, pistón de control. Internamente el aceite ingresa y hay un canal interno que va a comunicar hacia los dos cojinetes del pistón del plato basculante. Aquí se puede ver el plato basculante de una bomba con control de potencia. Aquí se puede agregar esta pequeña palanca para el control de potencia. Si no tuviera esta palanca, tiene las tres perforaciones, pero de todas maneras es un plato basculante. A 10BO. Se puede ver aquí el patín donde debe estar apoyado sobre el pistón de balance, ¿no? Para que el pistón de balance alimente con aceite a presión hacia los cojinetes de balanceo del Switchblade. ¿Qué me dice el manual? La posición correcta del alojamiento del lubricador, orificio de lubricación en el lado de alta presión. ¿Dónde está el lado de alta presión? Está en el pistón de balance. Esto lo he agregado yo. Usa el alojamiento según la rotación de la bomba, en el sentido horario o antihorario. Los ensambles son diferentes, ¿no? Debemos saber si es horario o antihorario, pero principalmente ubicar dónde está el pistón de balance y el orificio lubricador. ¿Cómo lo detectamos fácilmente? Tenemos que taponear cualquiera de estos dos agujeros, le ponemos este, y por este agujero echamos presión de aire y vemos por dónde sale el aire. Y determinamos exactamente dónde está el orificio lubricador, ¿no? Para que este sería, lo marcamos y lo colocamos en el lado del pistón de balance.